Bienvenidos a un nuevo video en la cual se explicará los tipos de narradores que pueden estar presentes en una historia o en un cuento. El narrador es la persona que relata el cuento. Es muy importante, pues sitúa a los personajes en un tiempo y en un lugar determinado. Su tono de voz y gestos nos hacen vivir la historia. Además, es el encargado de presentar a los personajes y describir cómo son físicamente y cómo es su modo de ser. Presenta el conflicto y muestra cómo lo resuelven los personajes. El buen narrador despierta tu curiosidad por saber qué harán los personajes para superar esas dificultades y te motiva a escuchar o leer la historia hasta el final. Existen diferentes tipos de narradores, de protagonista, testigo y el omnisciente. El protagonista es el personaje principal, narra la historia en primera persona. Solo sabe lo que él ve, ¿ya? El narrador de testigo es un personaje o es externo, ¿ya? Narra en primera o tercera persona. Solo sabe lo que ve y lo que oye. Y el omnisciente es un narrador externo. Narra en tercera persona y sabe completamente toda la historia, ¿sí? Se conoce el relato de principio a fin. Por ejemplo, tengo aquí un pequeño fragmento de un narrador protagonista. Cuando acababa de cumplir 9 años, emprendí la primera gran aventura de mi vida. Mi madre había escogido una escuela en un lugar muy lejano de nuestra casa. Si usted puede observar, está narrado en primera persona. Tenemos aquí otro ejemplo de narrador de testigo. Puede ser, recuerden, narrado en primera o tercera persona. Un ave misteriosa visitó la finca y buscó abrigo en los árboles frondosos. Tenía el plumaje rojizo y un gran pico, ¿ya? Y el omnisciente siempre está narrado en tercera persona y se conoce la historia de principio a fin. Los chimpancés bajaron de los árboles. Se les hacía agua a la boca. Pensaban en silencio cuántas bananas comería cada uno. Muy bien, vamos a leer los siguientes cuentos populares. Guagra Puma y el hombre que se convirtió en jaguar. ¿Ya? Vamos, Guagra Puma. En la antigüedad existían pumas enormes en la selva. Un joven valiente logró cazar uno. Le cortó la cabeza y la llevó a su casa. Nuevamente salió a cazar y sintió que un inmenso animal lo perseguía. Era el espíritu del puma cazado, que quería vengarse. Al oír los gritos del joven, su padre tomó una cerbatana y se convirtió en puma para defender a su hijo. Se encontraron entonces ambos animales frente a frente. El taita puma venció al guagua puma en un terrible combate y a la tarde regresó a casa con su hijo. ¿Ya? Vamos con el siguiente. El hombre que se convirtió en jaguar. Cuenta que hace muchísimos años, en la selva de Esmeraldas, vivía un matrimonio indígena. Durante el día, el hombre permanecía sin camisa, cerca de la casa. Pero para salir a cazar en la noche, se ponía una camisa colorida y moteada. Era un cazador implacable. Mataba muchos animales y comía grandes cantidades de carne cruda en el mismo lugar de sus andanzas. Cuando volvía a casa, entregaba a su esposa una pequeña porción de carne que apenas alcanzaba para su alimentación. Mientras la mujer pasaba necesidades, él disfrutaba de sus festines solo. El hombre empezó a extender el tiempo de sus cacerías de 2 a 5 días, hasta que cierta vez nunca más regresó a casa. En su lugar apareció un jaguar con la piel de color igual al de la camisa del cazador. Fin. Muy triste, muy trágico esa historia. Vamos.
Vamos a completar el siguiente cuadro con las semejanzas entre los dos cuentos. Tema. Los dos cuentos están relacionados con el tema de la ambición. ¿Ya? Los personajes. En ambos cuentos hay personajes humanos y animales. El narrador. Los textos tienen un narrador de testigo que se limita a contar los hechos y narrar en tercera persona. Y los escenarios. Los cuentos se desarrollan en el sector rural, alejado de la ciudad. Bien, ahora vamos a realizar las siguientes actividades. Lee los fragmentos de los cuentos y luego selecciona el tipo de narrador que cuenta la historia con una X. Vamos a leer el primer texto. El gran susto. Estaba relajada y feliz, viendo el cielo cuando de repente sobre la mesa de estudio que estaba colocado bajo la ventana, distinguió una extraña silueta a contraluz. Se fijó bien por si era una de sus muñecas, pero enseguida se dio cuenta de que no, porque la silueta en cuestión empezó a moverse de un lado a otro descontroladamente. ¿Ya? Entonces, estaba relajada y feliz. ¿Sí? Entonces, es omnisciente. ¿Sí? Está contando en tercera persona. Recuerden, protagonista siempre va a contar en primera persona. Testigo en primera o tercera persona y el omnisciente siempre va a contar en tercera persona y se conoce la historia de principio a fin. Vamos con el siguiente texto. La niña lista. Dos hermanos marchaban juntos por el mismo camino. Uno de ellos era pobre y montaba una yegua. El otro era rico, iba montado sobre un caballo. ¿Ya? Entonces, también es omnisciente. Continuemos. Yuyito y el sabio. Yuyito vivía muy cerca del bosque de los pinos. Desde su casa podía ver esos hermosos árboles verdes y grandes, que solo dejaban pasar algunos rayos de luz. Cuando hacía el sol, Cuando hacía el sol le pedía permiso a su mamá para ir a jugar al bosque, pues le gustaba mucho mirar cómo llegaban los rayos de luz hasta el suelo que parecía un tapete de hojas húmedas. Es omnisciente. La planchita de mi abuelita. En el año 1954, mi abuelita Gloglio vivía en Cotades, un pueblito cerca de la capital, donde sus papás tenían una finca con vacas, ovejas, gallinas, perros, burros, cerdos y un mico llamado Perucho. Esto es protagonista porque dice mi abuelita, mi abuelita. El sueño de colibrí. En el país de las flores había un jardín muy hermoso. Tenía rosas rojas, amarillas y rosadas, margaritas blancas con amarillo, hortensias azules y violetas, azucenas blancas. En fin, había flores de todos los colores y al mirarlas en conjunto formaban un arco iris. Nos gustaba mucho verlas. ¿Ya? Este puede ser testigo, ¿sí? Porque al final, si usted observa, dice, nos gustaba verlas, ¿ya? Entonces, se incluye en la historia, ¿ya? Y empieza en tercera persona y termina en primera, ¿ya? Un lucero en mi jardín. En la ciudad de Santa Fe, todas las mañanas hacía sol, pero el clima era frío. Y en las tardes, cuando el sol se iba, hacía más frío. Y con mucha frecuencia llovía. En las noches, sol y luz se despedían de mis amigas, dándoles las buenas noches a todas las florecitas y cada una iba cerrando su pétalo hasta que quedaban dormidas. ¿Ya? Es omnisciente. Vamos, el hechizo. Me han convertido en una rana, gritó desesperado el mago y después se alejó dando grandes saltos.
Me han convertido, dice, en una rata. Gritó desesperado. Entonces es testigo. Empieza contando en primera persona y después termina en tercera. Algo. Quiero ser algo, decía el mayor de 5 hermanos. Quiero servir de algo en este mundo. Si ocupo un puesto, por modesto que sea, que sirva a mis semejantes, seré algo. Los hombres necesitan ladrillos. Pues bien, si yo los fabrico, haré algo real y positivo. Es narrador protagonista. El piojito y la pulguita. Un piojito y una pulguita hacían vida en común y cocían su cerveza en una cáscara de huevo. He aquí que el piojito se cayó dentro y murió abrazado. Ante aquella desgracia, la pulguita se puso a llorar en voz, en grito. ¿Ya? Está en tercera persona. Vamos con la última. Mi abuelita era un gigante. Cuando yo era tan pequeña como tú, veía a mi abuelito como un gigante. Sí, mi abuelito era un gigante, era alto, muy alto. Para entrar por una puerta, tenía que agacharse. En la iglesia siempre encontrábamos muy fácil a mi abuelito, una cabeza blanca como la nieve que mostraba el paso de sus 102 años, sobresalía por encima de todas las personas que asistían a la misa. Es protagonista, ¿sí? Está contando en primera persona, cuando yo era pequeño, menciona, ¿sí? Vamos a realizar esta actividad. Vamos a unir la definición con el tipo de narrador. Tenemos el narrador de testigo, omnisciente y protagonista. Recuerde, el de testigo está narrado esa historia en primera o tercera persona. El de protagonista se narra en primera persona y el omnisciente se narra en tercera persona, ya que conoce la historia de principio a fin. Escrito en primera o tercera persona. El narrador no es el protagonista de la historia, sino una persona que de alguna forma u otra tiene la información de lo que ocurre en el relato, por haber sido espectador de lo sucedido. Muy bien, es de testigo, ¿sí? Siguiente. Se escribe en primera persona, también conocido como narrador personaje. Se sitúa en el centro de la acción y su punto de vista es limitado y subjetivo. Protagonista. Y el último. Ese tipo de narrador conoce absolutamente todo lo que ocurre en la historia. Se escribe o se narra en tercera persona. ¿Ya? Muy bien. Eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención.